para que puedan también estar atentos a las próximas actividades que tendremos de capacitación. Que tengan un excelente día y los dejo a cargo de Josie. Muchísimas gracias, Ania. Muy buenos días a todos y todos. De verdad encantado de estar acá hablando de este tema que me apasiona y me encanta tanto. Y de hecho, viendo ahorita la cantidad de personas que hay conectadas también, yo creo que es un reflejo de que estos temas interesan mucho, de que todos queremos mejorar el entorno y que todos queremos ver más animales cerca, ya sea en el jardín o ya sea en un parque o en un bosquecito cerca de nuestra comunidad. Entonces, bueno, es un tema lindísimo y de verdad estoy muy contento de estar acá. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Este, si alguien tiene preguntas, al final vamos a habilitar un espacio para preguntas y respuestas. Ahí en el chat hay una opción donde viene de consultas y respuestas o también pueden dejarlas ahí directamente en el chat. Es mejor en la sección de preguntas y respuestas porque se pierden menos. A veces en el chat se puede perder un poco, pero igual siempre podemos leerlos, lo leemos todos. Bueno, como comentaba Ania, yo soy Josy Calvo, soy biólogo consultor del proyecto de Paisajes Productivos. Ahorita bueno, estoy colaborando con un proyecto de creación de brigadas de monitoreo biológico, donde ya tenemos muchas personas que están participando. Ya es una serie de muchos otros talleres que estamos haciendo. Y entre nuestros grandes aliados también está, por supuesto, el Cantón de la Unión. Y bueno, esta es una charla que se hace en coordinación con la Municipalidad de la Unión. Y como les digo, es un tema que también es súper, súper importante para el corredor, ¿verdad? Y que a veces no hay tanta información a la mano. El tema es, como vieron, es comederos naturales para atraer biodiversidad, ¿verdad? Por comederos nos referimos específicamente a plantas, ¿verdad? No los típicos comederos de frutas o mucho menos los artificiales, pero sino estamos hablando directamente de plantas nativas que podemos tener en nuestro jardín, en nuestra comunidad, o que queremos incentivar que se siembren más porque son muy buenas para atraer biodiversidad. Está así estructurada la charla, ¿verdad? Primero una introducción del corredor biológico María Aguilar, la charla está enfocada un poco en este sector, se puede ampliar a otras muchas zonas del Valle Central, incluso otros lugares fuera, pero sí está enfocada en este sector. Eh, este, Después una parte de consideraciones generales para siembra de plantas, antes de entrar a específicamente comentarles de cuáles plantas se recomienda, como consideraciones generales, ¿verdad? De cualquier siembra que se vaya a hacer en una zona urbana o interurbana. Y después, comentarles sobre tres principales grupos, principalmente, bueno, árboles, después arbustos y después herbáceas, ¿verdad? Porque no todos tenemos la misma cantidad de espacio o disponibilidad para sembrar, entonces, como que esté un poquito de todos los grupos. Y bueno, finalmente, la parte de consultas que está para el final. Entonces ahí pueden dejar dejando sus consultas en el chat y luego al final las leemos todas. Bueno, como les comentaba, eso está enfocado en el territorio del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, que es este territorio de acá que se extiende aproximadamente 21 kilómetros, siguiendo el cauce principal del río María Aguilar y otros de sus afluentes importantes, por ejemplo, el río Cloro, la quebrada Calvera y otras quebradas también muy importantes, o afluentes importantes, y abarca actualmente 5 cantones, de La Alajuelita, San José, Montes de Oca, Curridabat y La Unión, ¿verdad? Entonces tenemos zonas este, que van desde los 1000 metros aproximadamente hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar, es un rango bastante amplio, y los que somos de acá o los que no somos, pues nos imaginamos que es un área, o podemos conocer o podemos imaginarnos que es un área bastante urbana, principalmente es uso urbano, ¿verdad? 71%, hay poquito de áreas verdes naturales, de hecho solo menos de un 12% de áreas son verdes naturales, que es principalmente el río, y muy, muy poquito, ahora vean ustedes que, de acuerdo con el último diagnóstico que se hizo, solamente 3% de las áreas son recreativas, ¿verdad? Áreas verdes recreativas, llámese jardines, llámese parques urbanos o aceras arboladas. Entonces vean ustedes qué importante es poder conocer qué sembrar para estos pequeños espacios, aunque son pequeños, poder maximizarlos lo más que se pueda para darle la mayor oportunidad a la fauna que hay aquí, porque hay muchísima fauna, ¿verdad? Hay casi que un 30% de las aves de todo el país, ¿verdad? En un territorio que es el 0,09% de todo el país, tenemos casi que un 30% de las aves, o sea, más de 300 especies se han registrado y se esperan que haya muchísimo más, 28 especies de mamíferos, 10 anfibios, 33 reptiles, ¿verdad? Y plantas igual, hongos igual. Entonces, a pesar ahorita de ser tan urbano, es un lugar increíblemente importante para un montón de biodiversidad. Entonces, eso resalta lo importante que es que los pocos espacios que tenemos disponibles, llámese parque o un jardín,
aprovecharlos al máximo, maximizarlos para que realmente este, ofrezca la mayor oportunidad de alimento o de refugio, ¿verdad? Para todos los animales que ahorita son parte del corredor. Entonces, por ahí va dirigido el tema de la charla. Antes de iniciar, yo creo que hay importantes conceptos que es bueno tenerlos siempre claro, ¿verdad? Cuando hablamos de plantas, o cualquier animal, pero en este caso enfocado con plantas, podemos tener especies exóticas, especies invasoras, especies naturalizadas, nativas, ¿verdad? Y otro montón de tipos de categorías, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, una especie exótica es simplemente una especie que su distribución natural no es o está fuera de Costa Rica, ¿verdad? Pero también podemos hablar de una especie que es exótica, pero su distribución natural no es a la región que es de nuestro interés. Entonces, por ejemplo, en el caso de la llama del bosque, es una especie que es este, de continente, por ejemplo, de África o la India, o esas regiones, y fue introducida en Costa Rica. Entonces, actualmente es una especie exótica, pero también es una especie invasora. ¿Por qué? Porque es una especie que se ha visto que es problemática para otros insectos, por ejemplo, insectos polinizadores, y más bien está afectando negativamente a poblaciones de insectos que polinizan las flores. ¿Por qué? Porque allá en África o allá donde el árbol es nativo, los insectos de ahí ya están acostumbrados a este árbol. O sea, ya tienen años, llamémosle miles de años, que han estado interactuando con este árbol, el de la llama del bosque, y lo conocen muy bien y saben cómo obtener el néctar sin verse perjudicado, porque la planta también tiene su mecanismo de defensa. Entonces ya saben, ya lo conocen bien. Entonces, ¿qué pasa cuando traemos un árbol o una planta de otro lugar del mundo y la ponemos acá en Costa Rica? De repente, ¿verdad? Entonces todos los animales que están acá se exponen a una planta que es completamente desconocida para ellos. O sea, no saben qué mecanismo de defensa puede tener el árbol, no saben si es tóxico, no saben si es venenoso, no saben si se pueden quedar atrapados en la flor, que a veces hay árboles que atrapan los insectos, ¿verdad? Que también se benefician de esto. Entonces, no pueden defenderse. Entonces, por eso es que hay plantas que terminan siendo más bien perjudiciales y hay que tener mucho cuidado con el tipo de plantas exóticas que estamos sembrando. Como les digo, no solamente aplica para el país, para términos prácticos, hablamos de plantas exóticas, todas las que se distribuyen fuera del país y que no tienen su distribución natural en Costa Rica, pero también es importante tomar en cuenta que hay plantas que son nativas de Costa Rica, pero esto no quiere decir que sean nativas del Valle Central. O sea, el bosque o el tipo de zona de vida que nosotros tenemos en el Valle Central, principalmente en el corredor biológico, por ejemplo, el bosque premontano húmedo o el bosque montano de las zonas montañosas, es muy diferente al bosque de Guanacaste. Entonces, eso también aplica, porque igual tenemos un montón de fauna que ya está acostumbrada a aprovechar los recursos de esta zona de vida, pero si traemos árboles de Guanacaste o de zonas de bosque seco, por ejemplo, que se ha hecho mucho, por ejemplo, con corteza amarilla, con otros árboles también de bosque seco, el palo verde que se ha sembrado en San José, pues no es malo, no necesariamente es malo, pero no es lo ideal porque hay otro montón de plantas que son típicas de esta zona de vida que se pueden aprovechar muchísimo más para la fauna. Entonces también, incluso podemos hablar de una especie exótica de acuerdo con la zona de vida o la región más local en la que estamos hablando. Entonces también es otro contexto importante. Una especie naturalizada es una especie, por ejemplo, el caso del poro extranjero, que es una especie que es exótica, pero también a veces hay una línea como gris, ¿verdad? Yo creo que también no hay que caer en, en, por ejemplo, entre comillas, satanizar a todas las especies exóticas. Por ejemplo, el caso del poro extranjero es una especie que su distribución natural se encuentra desde Sudamérica y llega hasta Panamá. Y Panamá, de hecho, queda cerquita a Costa Rica. Entonces, a veces como una línea gris, ¿verdad? Que por unos kilómetros más ya hubiera sido especie nativa, ¿verdad? Pero porque no llegó simplemente, y puede que en algunos años hubiera llegado naturalmente, pues ya estaríamos hablando de una especie nativa, ¿verdad? Entonces también a veces es una línea gris, pero el caso del poro extranjero es una especie que aunque es exótica, tampoco es que realmente sea perjudicial. De hecho, es una especie que en Valle Central hay tantos árboles que lo sembraron mucho para cafetales porque es muy buena para generar sombra para el café y para mejorar la calidad del suelo. Pero hay muchos árboles y actualmente estos árboles son una increíble fuente de alimento, por ejemplo, para pericos y para un montón de aves polinizadoras y aves que se alimentan de insectos. Y realmente no es una especie que sea mala o que sea perjudicial, como otras especies exóticas sí lo son, ¿verdad? Por ejemplo, algunos pastos, como el zacate elefante. Entonces también, siempre lo mejor es sembrar especies nativas, ojalá especies nativas de la región, ¿verdad? Del Valle Central, de San José, de Heredia, de estas zonas de Cartago, pero tampoco, ¿verdad?
hay especies que tampoco la alternativa tiene que ser quitarlas, ¿verdad? Removerlas, porque más bien el efecto podría ser contraproducente. Entonces también es una especie que está naturalizada, que actualmente funciona como una especie nativa, ¿verdad? Pero en realidad es una especie que fue introducida artificialmente en San José, que fue principalmente para cultivos, bueno, San José y otros lugares alrededor. Y luego está la especie nativa, que ya es la especie que tiene ya históricamente su distribución, siempre se ha limitado a la región, ¿verdad? En este caso la mayoría son especies de nativas de Valle Central, que son las ideales, ¿verdad? Lo que se busca siempre sembrar. Entonces, ¿qué consideraciones generales tenemos que tener antes de sembrar cualquier planta? Bueno, como les digo, siempre lo mejor, lo ideal es buscar especies nativas, ojalá del Valle Central, siempre que se pueda, esta va a ser la opción prioritaria, ¿verdad? No solo porque son más eh, aprovechables para la fauna, sino también porque son especies que históricamente han crecido en esta zona, entonces también es más fácil para ellas adaptarse. Y también es importante que el hecho de tener diferentes ecosistemas les da a estos ecosistemas como más capacidad de ser resistentes, de ser resilientes, ¿verdad? Si en todo lado sembramos lo mismo, pues al final, si viene una plaga o cambio climático, pues en todo lado va a afectar, ¿verdad? Entonces, de nada me sirve a mí tener todo lleno de corteza amarilla si de repente hay una plaga que afecta al corteza amarilla y va a terminar erradicando toda la población, ¿verdad? Entonces, siempre tener especies nativas y muchas especies nativas es como lo más, este, lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Tener en cuenta los factores abióticos, ¿verdad? Que muchas veces no se investiga sobre esto. Si es una planta de sombra, no es una planta que ocupa mucha agua o que ocupa poca agua, si ocupa luz, ¿verdad? Si ocupa mucho espacio. Obviamente esto hay que siempre preguntarlo, donde adquirimos una planta, ya sea un vivero forestal o algún vivero cerca de mi comunidad, ¿verdad? Buscar, conseguir bien esta información o buscar en internet o algún libro. La resistencia a las plantas, que también hay plantas que obviamente las que están más domesticadas, actualmente muchas son más resistentes a muchas plagas, pero es algo importante, y también que sea multiusos, ¿verdad? Hay especies que tienen como una función muy específica como controlar erosión, pero hay otras especies que pueden controlar erosión, que pueden proveer alimentos, que pueden proveer frutos o flores para otro montón de animales, o generar sombra, o que son ornamentales. Entonces, entre más funciones tenga, obviamente es mejor, ¿verdad? Porque igual, volviendo al tema de que tenemos poquitos espacios, entonces entre más podemos maximizar los usos que me está dando esa especie, mejor. Y de hecho, muchas especies de acá van a ver que son multiusos, principalmente para alimento, para ornamental y otro montón de factores. Entonces, bueno, acá un ejemplo, ¿verdad? Lo importante que es el espacio, que podemos tener aceras con árboles bien sembrados, bien planificados, y no que terminemos en esto, ¿verdad? De que sembramos a veces higuerones, que son árboles pues muy nobles, pero al final terminan rompiendo las aceras, ¿verdad? Y tienen que llegar a cortarlos, y no fue culpa del árbol, y las personas pues se resienten porque es un árbol que genera sombra, pero es que lamentablemente no hubo planificación, entonces había que cortar el árbol, ¿verdad? Y eso no solo afecta a la acera, sino que afecta a la calle, afecta a la tubería, y los cables y todo, entonces, o si hay una casa cerca y ya el árbol está muy grande y hay muchos vientos, entonces ya por una mala planificación perdimos los 20 años o los 15 años que le tomó a ese árbol llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces la planificación siempre es importante, ¿verdad? Y buscar información siempre de la especie que queremos sembrar. Ahora, otro elemento importante, cualquier planta nativa me va a traer fauna, sin duda. Que si nosotros sembramos una planta nativa que es propia de San José o de Curriabat, de Cartago o de cualquier lugar, no tenga duda que esa planta va a traer fauna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener frutos que algún animal se lo va a comer. Aunque estos frutos no sean comidos, va a tener flores que van a ser polinizadas o entonces se la van a comer otros animales. Y si incluso si estos dos, por ejemplo, hay plantas que se dispersan por ríos o se dispersan por viento, igual las flores también se pueden polinizar por viento o se pueden polinizar solas, pero incluso si no tiene frutos o flores que nadie se los coma, va a tener otro montón de elementos que alguien no va a aprovechar, ¿verdad? Va a tener partes vegetativas que se las va a comer un animal, por ejemplo, una oruga que se alimenta específicamente de las hojas de esta planta, las raíces también se las pueden comer o otros elementos. Va a traer otros insectos, ¿verdad? Si, siempre va a haber insectos asociados que, a esa planta, entonces con haber insectos definitivamente ya van a llegar predadores, llámese aves o llámese mamíferos o cualquier otro depredador, o incluso la misma arquitectura de la planta va a traer diferentes tipos de animales, ¿verdad? Un árbol que tiene, por ejemplo, la copa muy frondosa o muy amplia arriba, va a ser un excelente lugar para que, por ejemplo, aves rapaces o aves grandes como lechuzas puedan colocar sus nidos.
y algunas especies que son muy frondosas, ¿verdad? Que pueden ser bajitas, pero muy frondosas, también va a traer otras aves o otros animales que les gusta estar ahí en esos entornos porque se sienten seguros, ¿verdad? Porque se refugian. Entonces, cualquier elemento que tenga la planta, cualquier planta siempre me va a traer a mí diversidad. Entonces, tampoco estresarnos mucho si no puedo conseguir la planta que quiero, porque siempre que sea una planta nativa, algún animal la va a aprovechar. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta. Ahora, ¿se puede maximizar? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para maximizar, verdad? Para tener más fauna o para escoger esas especies que son como más ideales, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, que tenga muchos frutos, por ejemplo, los árboles típicos, árboles de dama, los muñecos, los higuerones, ¿verdad? Los raspaguacales que se llenan de frutos, obviamente esto va a traer mucha fauna, la temporada, de cuándo fructifica, ¿verdad? Hay unos que lo hacen por un periodo muy corto, otros que lo hacen por periodos más largos, entonces, o por varios periodos, eso también es bueno. E igual sucede con la floración, ¿verdad? De especies que produzcan muchas flores y especialmente estas que florean todo el año, también son muy buenas para maximizar esto, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, este, como sucede con el roble de sabana o como sucede con el cortejo amarillo, ¿verdad? Que tiene una floración súper abundante, pues la estrategia de ellos es florecer un montón y se ven asombrosos, increíbles y ornamentalmente son hermosos, pero dura poquito, ¿verdad? Lo que es una inversión de energía enorme, entonces al final dura poquito, entonces lo que se puede aprovechar es solo un periodo limitado. Entonces, algunas otras plantas producen flores todo el año, como el caso, por ejemplo, de la ventana, entonces obviamente esto permite que sea más aprovechada por la fauna cuando está en lugares, especialmente en lugares pequeños. No solo floración abundante, sino también flores con colores llamativos, ¿verdad? Cuando vemos aquí vamos a ver muchas flores con típicos colores rojos, color amarillo, color anaranjado, color rosado, ¿verdad? Esto es típico de la planta que está diciendo tengo azúcar, ¿verdad? Y tenga a comerme, ¿verdad? Porque es la forma de llamar a los polinizadores a que vengan a alimentarse, ¿verdad? El néctar y que las polinicen. Entonces, obviamente flores, muchas de estas flores con colores llamativos si son nativas van a ser polinizadas definitivamente, pero también hay otras plantas o otras flores que aunque no sean de colores llamativos, que pueden ser colores como verde o como blanco, ¿verdad? Y tal vez no parezca tan llamativa, también pueden ser muy importantes para la fauna, ¿verdad? No solamente hay que buscar colores, y es que los colores son las plantas que son polinizadas por animales diurnos, como mariposas o como las aves, pero como ustedes saben, hay animales que también son muy activos durante la noche. Y en la noche, ¿de qué me sirve a mí tener colores llamativos? Entonces, estas plantas tienen otra estrategia, y es que son muy aromáticas, y ustedes, de hecho, se acercan a la noche, y hay orquídeas, o hay estos que llaman, por ejemplo, zorrillos, o estas damas de la noche, ¿verdad? Que tienen un aroma, a veces es dulce, o incluso a veces es un poco amargo, pero es la estrategia de ellos y también es muy importante para muchos mamíferos, por ejemplo murciélagos, por ejemplo martillas o incluso polillas, que son las que las van a polinizar de noche. Entonces también estas plantas también son muy importantes. Y también tener en cuenta, ¿verdad? Que si yo quiero ver, por ejemplo, aves, no solamente se trata de sembrar frutos para que las aves se las coman, porque incluso si esa planta me va a traer insectos, va a traer aves insectívoras, por ejemplo. Entonces, también esto es algo que es importante. Otra cosa importante también cuando estamos sembrando es el tema de la diversidad estructural. Y esto, una práctica que a mí me gusta recomendar mucho es que cuando nosotros visitemos un bosquecito, ya sea un bosquecito cerca de mi comunidad, por ejemplo, que está cerca de la quebrada o cerca del río, o mejor aún, si yo vivo en La Unión y puedo ir a Finca Los Lotes, o puedo ir a Tiribí, o puedo ir a La Carpintera, ¿verdad? Si son como bosques que están relativamente conservados cerca de mi comunidad, una buena práctica es ir a este sitio y ver cómo se comporta el bosque, ¿verdad? Porque van a ver, ahí donde uno se da cuenta que el bosque no es una plantación, ¿verdad? Que no son árboles que están como uniformemente, ¿verdad? Como la típica plantación de ciprés, sino que es muy complejo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, que ese bosque naturalmente va a tener un montón de herbáceas en la zona baja, va a tener arbustos pequeñitos, va a tener arbustos medios y va a tener un dosel de los árboles los más altos que emergen, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de plantas en diferentes lugares. Por ejemplo, en las zonas más bajas van a haber muchas palmas, como pacayas o monsteras, ¿verdad? O otras aráceas que van a crecer mucho en la zona baja, mientras que en las zonas más altas van a empezar a dominar en las partes aéreas del bosque, van a haber más musgos, van a haber bromelias, van a haber más orquídeas, ¿verdad? Y esto va cambiando. Entonces, toda esta estructura, toda esta complejidad es demasiado aprovechada por los animales, ¿verdad? Porque vamos a tener animales que van a estar acostumbrados a solamente vivir en la parte baja
o alimentarse solo en la parte media, o tener actividades diferentes en diferentes lugares del bosque. Entonces, una práctica que sirve mucho cuando queremos hacer jardines, dependiendo del espacio que tengamos, o un parque o algo, es tratar de simular este comportamiento que tienen los bosques, ¿verdad? No es lo mismo tener solamente árboles en un parque a tener, a buscar diferentes como estos estratos, ¿verdad? Replicar cómo es ese comportamiento de que tenemos flores en la parte baja, tenemos otras flores, tenemos algunas plantas aéreas como enredaderas o como bromelias y luego los árboles, y ojalá árboles de diferentes tamaños. Entonces, esto es lo otro lo replicamos en zonas urbanas, créame que va a ser aprovechado por, por más diversidad de fauna, ¿verdad? Y esto lo podemos aplicar incluso a nivel de jardín, ¿verdad? Si yo tengo un espacio pequeñito, también es una buena práctica buscar tener diferentes plantas con diferentes hábitos de crecimiento, ¿verdad? Tener herbáceas que son mucho rastreras, tener enredaderas, tener algún arbusto pequeñito y algún árbol grande, ¿verdad? Todo esto me va a favorecer a que los animales que están llegando sean muchísimos más que si tengo un lugar que es muy uniforme. Entonces, aquí van a hacer unos ejemplos, ¿verdad? Que independientemente si es a escala grande como un parque o a escala pequeñita como un jardín, ese tipo de prácticas son buenas. Y no solo buenas para traer más animales, sino que también son muy buenas para hacer que mi jardín o mi ecosistema, mi microecosistema, podemos llamarlo así, sea más resistente, más resiliente. ¿Por qué? Porque al haber más animales, hay más posibilidad de controlar plagas, por ejemplo. Este, por ejemplo, un problema típico que pasa en muchos jardines es que muchas veces es atacado por sonpopas o a veces hay otros áfidos, otro montón de insectos que también son plagas. Nosotros tenemos otro jardín que es muy uniforme y esa, digamos que esa sonpopa o esa hormiga o esa plaga se beneficia ahí, prácticamente ahí hace fiesta. Pero en el momento que yo tengo una complejidad estructural o bueno, una estructura más compleja y esto atrae más animales, no solamente va a estar las hormigas, sino que vamos a traer otros aves que se van a alimentar de las hormigas, o otros insectos que se alimentan de las hormigas. Entonces, el mismo sitio está como más controlado y las poblaciones pues no hacen esta fiesta, sino que también van a haber otros animales que van a estar controlando las plagas. Entonces, incluso son jardines incluso más resistentes o menos propensos a ser altamente atacados por plagas. Igual hay plantas, entre más plantas tengamos, van a haber plantas aromáticas que van a repeler también muchos de estas plagas. Entonces, bueno, acá un ejemplo, ¿verdad? Es que si tenemos lugares más estructurables, o más complejos, vamos a tener, por ejemplo, insectos que ellos, el comportamiento natural de ellos es andar en la parte baja, entonces van a haber aves que se van a alimentar en este estrato, van a haber insectos que son como la parte media del bosque y otras aves que van a estar buscando estos insectos, e igualmente en la zona alta, van a haber insectos que son típicos de dosel, vamos a tener aves que van a estar buscando insectos en estas zonas de vida. Entonces, esto se repite tanto a nivel micro como a nivel macro, ¿verdad? Entonces es una buena práctica para tener más aves. Y esto, ¿verdad? No solamente empezando en plantas terrestres, pero también el hecho de tener orquídeas, de tener bromelias, de tener musgos, todo eso es importantísimo para los hábitats. Y hay aves que, por ejemplo, están especializadas para buscar alimento en estos sitios, en zonas musgosas, ¿verdad? Porque hay muchos insectos que se camuflan aquí. Entonces, a muchos trepadores o a muchos carpinteros les encanta buscar alimento en estos sitios, ¿verdad? Y es casi que el hábitat, muchas veces el hábitat típico de ellos. Y no solo aves, sino también, por ejemplo, pasa con el caso de las bromelias, que una bromelia a veces son ecosistemas súper importantes para, por ejemplo, anfibios como ranitas. Entonces, en lugares urbanos, ¿verdad? A esto también les da una oportunidad a algunas especies de no depender solo de los ríos, sino como buscar otros lugares distintos. Entonces, ya dando esta introducción, vamos a empezar con algunas especies que se recomiendan, ¿verdad? Que les había comentado de árboles, arbustos y herbáceas, ¿verdad? Como para todos los gustos o todos los espacios. Obviamente, me voy a limitar a recomendar algunas especies porque son tantísimas, son muchísimas, estamos hablando de cientos de especies que siempre se pueden observar y como les digo, cualquier planta nativa es buena, pero voy a recomendar algunas, ¿verdad? De las que llaman la atención, de las que se pueden resaltar, pero por supuesto que siempre va a haber otro montón de árboles o plantas, arbustos, que también van a ser muy buenas para estos espacios. Dentro de los árboles, el primer grupo que quiero recomendar es árboles de rápido crecimiento, que esto es ideal para cuando tenemos espacios grandes o queremos recuperar toda una zona verde, ¿verdad? Tener bosque. La práctica que más se recomienda es sembrar árboles que crezcan muy rápido, los típicos que se les conoce como árboles pioneros,
Y la función que tienen estos árboles es que van a crecer pues, muy rápido, muchos de estos generan sombras y generan frutos, y lo que hacen es que me atraen otro montón de aves, otro montón de animales, por ejemplo, murciélagos, y estos animales se van a encargar de dispersar semillas. Entonces, son árboles que catalizan que el bosque se regenere. Entonces, además de que obviamente como crecen rápido, hacen que suceda estos procesos más rápido. Y bueno, uno de los típicos del Valle Central es el caso del guarumo, que es estos árboles que ustedes ven un bosque que se está regenerando y son de los primeros que empiezan a germinar y a crecer. Y de hecho, bueno, un guarumo, una ventaja que tiene es que usted siembra un guarumo, o si usted es un guarumo que está creciendo, en cuestión de 3 a 4 años, eso ya puede ser un arbolito grande, puede estar ya produciendo frutos y puede estar ya trayendo un montón de aves, que al final las aves o los murciélagos son los que van a estar dispersando semillas. Entonces es una excelente estrategia para poder recuperar bosque rápido o poder atraer fauna rápido en un lugar. En este caso, hablando de un lugar ojalá con bastante espacio, porque son árboles relativamente grandes. El tema del guarumo es que es un arbolito, se le puede decir como una especie de arbolito, como si fuera un restaurante de comida rápida, ¿verdad? Es una manera de decirlo. ¿Por qué? Porque el alimento del guarumo no es de la mejor calidad, pero está abierto todo el año. Y está, o sea, casi que todo el año de frutos y siempre hay un montón de frutos. Entonces, cualquier animal siempre tiene como esta opción, ¿verdad? De que aunque no sea la mejor, el más nutritivo de todos, hay mucho alimento y casi siempre está disponible. Entonces, por eso atrae muchos aves, porque como ustedes saben, con los frutos hay muchos árboles que tienen frutos muy nutritivos, pero es por temporada. Entonces, este tipo de árboles que producen frutos durante todo el año son muy importantes para mantener poblaciones en un lugar sin que tengan que estarse moviendo un montón de un lugar a otro. Y eso es el caso del guarumo, ¿verdad? Entonces, los frutos de verdad son buenísimos para muchas aves, para murciélagos. Bueno, el guarumo es como la casa favorita de los perezosos. De hecho, si usted es un perezoso que casi que más de la mitad de las veces va a estar en un guarumo, les encanta vivir ahí. No solo por alimentos, sino también porque la arquitectura del árbol les gusta, pero también para polinizadores. De hecho, los guarumos están, de hecho, relacionados con unas hormiguitas, bueno, no es esta hormiguita, es otra especie, pero ellos tienen unos cuerpos que se llaman cuerpos mullerianos, y ahí viven hormigas. Entonces también atrae aves, incluso insectívoras, que se alimentan de los insectos que viven acá y los que vienen también por las flores de los guarumos. Otro ejemplo que les mencionaba, ¿verdad? Que no solo siempre hay que hablar de flores llamativas o flores coloridas. Este es un árbol también muy típico del Valle Central, que es el balsa. Vean esta flor, ¿verdad? No es tampoco súper colorida, pero es una flor que funciona mucho por aroma. Y de hecho, bueno, si quieren conocer este arbolito, hay unos, por ejemplo, en la Plaza de Democracia, frente al Museo Nacional, hay unos árboles muy bonitos de estos. Y esta flor es una maravilla para atraer animales de noche. Entonces, aunque nosotros no veamos los animales, a pleno luz del día, créame que alguien nos está aprovechando, y esos son muchas veces los mamíferos, por ejemplo, como pasa con la martilla, o como pasa con murciélagos, o pasa con muchos insectos también, que visitan estos lugares de noche, y esto es una flor que es una maravilla. Pasa con muchas malváceas, por ejemplo, las ceibas, o estos árboles que tienen flores grandísimas, muchas veces son como blancas, y son flores buenísimas para atraer animales de noche, especialmente mamíferos, ¿verdad? Que son como más raros dentro del gran área metropolitana. El targuá es otro árbol que es muy parecido al caso del guarumo, ¿verdad? Es un árbol que crece rapidísimo, es este árbol típico que tiene las hojas como anaranjadas, que parecen corazones anaranjados, muchas de ellas, y es muy común en el Valle Central. Tiene una saya también como anaranjada, y este árbol típico que crece muy rápido y ya empieza a producir alimento muy rápido. Entonces, para recuperar zonas, ¿verdad?, grandes o recuperar bosques es una muy buena opción para sembrar. Y los frutos, estos son o atraen mucho, por ejemplo, calandrias o granívoros, ¿verdad? O por ejemplo, los pericos les encanta el targuá. Y también llegan muchas abejas a las flores, y como le digo, cuando hay abejas o cuando hay insectos, van a llegar aves insectívoras, por ejemplo, las reinitas. Entonces también es un árbol que tiene mucha visitación de animales. Igual durante todo el año van a llegar animales. Hay otros que ya son por frutos, que son, por ejemplo, el caso del capulín. Hay dos especies de capulín que se encuentran en el Valle Central. Está el montinque de Calabura, que es más como de zonas bajas, y el otro capulín, que es el de zonas medias o incluso zonas altas, que es el trema micranta. Pero estos arbolitos son bastante buenos para atraer aves por los frutos. De hecho, yo creo que está entre las mejores especies para atraer aves porque, como ustedes ven, el árbol no es muy grande. Sí crece un poquito desordenado, pero no muy grande. Entonces, para espacios relativamente pequeños,
es una buena opción y los frutos les encantan las aves, pero es una excelente opción para atraer un montón de aves. Y otro árbol que también, yo creo que si a mí me preguntaran de cuál es el árbol, si me dicen, piensa en un árbol que es el que usted cree que atrae más fauna, ¿verdad? El que trae más aves de todos. Yo creo que sin duda el primero que se me viene a la mente es el caso del higuerón o el matapalo. De verdad es un árbol que es una maravilla. Si usted está pajareando, está haciendo un conteo de aves, y usted encuentra un higuerón en el camino con frutos, es casi que una ley de que usted tiene que quedarse ahí 10 minutos porque ese lugar va a estar infestado de aves de una manera increíble. De hecho, es de los mejores árboles que hay, no solo para aves, ¿verdad? Porque incluso estos frutos les encanta a un montón de mamíferos y de verdad es un árbol impresionante que usted no tiene idea de la cantidad de aves que usted puede ver acá. O sea, yo he visto hasta 15 especies, 15, 20 especies en un solo ratito en un higuerón. Y bueno, obviamente es un árbol que ocupa muchísimo espacio, ¿verdad? Especialmente las raíces, no en cualquier lado puede estar, pero la importancia de conservar este tipo de árboles, los nativos, ¿verdad? Porque hay un pico que es exótico, que es el laurel de la India, que realmente no es buen alimento, de hecho no provee alimento para fauna, pero digamos, los nativos, el costarricana, el jimenensis, este, son especies que, el pertusa, picos pertusa, son árboles que de verdad es de la mejor opción para proveer alimento para casi que todos los animales frugívoros que pueden haber en el Valle Central. Si no tiene tanto espacio y lo que tiene es un jardín pequeñito, la recomendación es el huitite. El huitite es otro que también se me viene a la mente porque se ha visto que, por ejemplo, acá en Valle Central, se ha visto hasta 50 especies de aves diferentes que se alimentan del fruto de huitite. Y yo creo que son como de los dos que están como en el top, ¿verdad? Y que atraen más aves diferentes y es una excelente opción, ¿verdad? Estos dos árboles para atraer avifauna. Como les digo, hay montones de árboles que crecen rápido, que producen frutos o que traen animales rápidos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el guacamayo, la ampea pendiculata, lo que es madero negro. El madero negro les encanta, por ejemplo, a pericos, que se alimentan de las flores o atraen muchos insectos. Pero opciones hay montones y realmente es cuestión de preguntar o explorar un poquitito de este tipo de árboles. Otra opción también que se recomienda es el caso de los árboles frutales. Eso siempre va a traer fauna. O sea, si el fruto me gusta a mí, porque es dulce, ¿verdad? Si nosotros como seres humanos lo comemos y nos gusta, créame que va a haber otro montón de animales que también los van a encontrar bastante nutritivos y bastante apetitosos. Entonces, por ejemplo, lo que es guayaba, lo que es jocote, créame que el anona, ¿verdad? Son frutos que siempre algún animal los va a estar aprovechando. De hecho, bueno, la guayaba y el jocote son buenísimos, son nativos y son típicos de Valle Central y llega un montón de aves, incluso atrae muchas aves grandes, por ejemplo las pavas o las chachalacas, y también atrae mamíferos, incluso mamíferos también grandes. De hecho, vemos el caso del tepezcuintle, que es un mamífero muy amenazado, que se ha registrado en algunos lugares del corredor, de hecho en la parte baja, media del corredor biológico de San José, que es algo sorprendente que haya tepezcuintles ahí, pero una de las razones por las que yo creo que estos animales todavía encuentran alimento es porque hay muchos árboles frutales de fincas o de zonas que antes, digamos, era como una zona agrícola o semiagrícola, o que tenían huertos, entonces quedaron ahí muchos árboles. Si usted ve árboles de mango, árboles de banano, bueno, que son exóticos, pero a fin de cuentas por lo menos son frutales, lo que es cas, lo que es guayaba, lo que es jocote, y hay tanto fruto, ¿verdad? Y son frutos que son especies domésticas que producen frutos pues, casi todo el año. Entonces, es una excelente opción para que estos animales encuentren alimento. Entonces, quizás lo que son zorros, lo que son mapaches, créanme que ellos no van a aprovechar ningún fruto de estos. Entonces, podemos tener un arbolito frutal y si nos dejan algo, pues nosotros también podemos comer y los animales también van a estar ahí alimentándose de ellos. Las abejas también que les encantan las flores de guayaba o de caza. Entonces siempre son buena opción. Otra buena opción también es el caso de la guava o guajiniquil o guavacaite, ¿verdad? Tienen muchos nombres comunes, pero bueno, casi que son los que se les conoce de género inga. Hay muchas especies de ingas en el Valle Central que son típicas. En los viveros uno puede preguntar cualquier inga y le van a dar muchas. Hay unas que son más comunes como la marginata o la inga de duli. Y este tipo de árbol es muy bueno, ¿verdad? No solo porque la flor atrae muchos colibríes, mariposas, insectos, sino que también los frutos, ¿verdad? De nuevo, como son árboles frutales, también van a ser aprovechados por un montón de animales. Además que las ingas son excelentes para recuperar bosques porque son como una sombrilla. Muchos de estos árboles crecen y se expanden a los lados y toda esta sombra que hacen, además de que atraen muchos animales, este,
va a ayudar a que los bosques se regeneren. Entonces, si tenemos un lugar donde queremos recuperar bosques o zonas grandes, sembrar ese tipo de árboles como sombrilla, que producen frutos y que crecen rápido, son excelentes para recuperar bosques. Y hablando de las fingas, también quería pues resaltar este grupo de plantas que popularmente se les conoce como las mimosas, ¿verdad? Que es esta típica florcita, como, no sé, como peludilla, que son blancas, que son rosadas o de algunos colores. Las que son nativas, incluso algunas exóticas también, son buenas siempre para atraer polinizadores o atraer, por ejemplo, colibríes o lo que son mariposas. Bueno, de hecho tenemos esta que es muy común en el Valle Central, que es el cabello de ángel, que crece mucho cerca de ríos, también es muy buena trayendo polinizadores. El carboncillo también, o la misma dormilona, que se ve en muchos lugares, estas plantitas pequeñitas o grandes, créanme que siempre van a haber mariposas buscando este alimento acá, o el caso de los mismos loritos también. En general son muy buenas plantas para atraer polinizadores, llámese colibríes o mariposas o otros insectos. Y bueno, entonces ya vimos lo que son árboles, entonces pasando con otras plantas un poco más pequeñitas, ¿verdad? Para los que tenemos jardines no tan grandes y podemos darnos el lujo de tener un arbusto en nuestras casas o queremos sembrar arbustos en algún parque o en algún lugar, entonces, bueno, es el siguiente grupo que les quiero presentar. Bueno, aquí lo presento como por familias, ¿verdad? Pues como les digo, a veces, o como por grupos, porque hay especie por especie, como les digo, son cientos, entonces realmente no me alcanza el tiempo para mencionar todas las que me encantaría mencionar, pero por ejemplo, si hablamos de grupos o familias, una familia que es muy importante para polinizadores es la familia Acantasia. Acá tenemos árboles que popularmente se les conoce como coralillo o como camarón, y son típicas flores, ¿verdad? Cuando usted ve la flor, ¿verdad? Que son flores como que son largas, ¿verdad? Que tienen mucha floración y que son colores llamativos. Aquí tenemos el rojo encendido o el amarillo encendido. Ya es una seña de que ahí van a llegar polinizadores. Bueno, y de hecho estas flores, que son corolas largas, son muy buenas, por ejemplo, para colibríes que tienen pico largo, ¿verdad? Que pueden acceder al néctar, que a veces está como escondidillo, en lo más profundo, ¿verdad? De la flor. Entonces son muy buenas para colibríes e incluso algunas mariposas también encuentran alimento acá. Estas son comunes. De hecho, de presta atención en algunos lugares cerca de los ríos, es muy probable que veas estas dos flores que se ha visto que se adaptan muy bien al entorno urbano, ¿verdad? Que también no cualquier planta se adapta a lugares y que lamentablemente están muy urbanizados y están expuestos a otros efectos como la contaminación atmosférica, por ejemplo. Pero estas se adaptan muy bien a la parte urbana. La familia de las rubiáceas también es otra súper importante. Es muy diversa, hay muchísimas especies, es muy difícil de identificar muchas, pero para fauna es muy buena opción. Hay muchas especies y las flores, pueden ver que hay flores de todas las formas, de todos los colores diferentes. Y realmente la mayoría son muy buenas, tanto para polinizadores como para dispersores, porque también los frutos que producen, también los frutos les encantan a muchas aves, por ejemplo. Esta zona muy común es el coralillo, que esta flor que puede ser como color anaranjado o color rojo. La ventaja del coralillo, que es una planta que es muy común de Valle Central y que se consigue también en bastantes lugares, es que si bien el árbol puede crecer mucho, de hecho crece hasta 5, incluso hasta 10 metros si el lugar se lo permite, es un árbol que se puede podar bastante bien y él es súper resistente a la poda. Entonces, incluso en un espacio pequeñito nosotros podemos darle la forma que queramos, a veces hasta lo usan para hacer como cercas y todo, entonces se puede adaptar a lugares pequeñitos y le encanta hacer para los colibríes. Tenemos otros, por ejemplo, labios de señorita, que, bueno, tiene otro nombre menos decoroso, pero también se le llama labios de señorita, que también, que es esta flor típica de acá, que la encontramos mucho debajo de bosques, y le encanta también a colibríes o también a las mariposas. Estas crecen un poquito más desordenados, no se pueden hacer tan bonitos como ¿verdad? Pero también es una buena opción cuando tenemos espacios pequeñitos o cuando queremos sembrar en sombra, que también esta o el caso de este cafecillo, los dos se adaptan bien a condiciones de sombra o semisombra, también dependiendo de la especie. Entonces, siempre son buenas opciones para atraer polinizadores y como les digo, los frutos les encantan a las aves y principalmente, como les digo, como ellos crecen en lugares como sombreados y son muy frondosos, atraen aves que les encanta estos lugares, ¿verdad? Como oscuros, como encharralosos, por ejemplo, el caso del pinzón orejiblanco o el caso del jilguero, que les encanta meterse en estos lugares donde casi nadie los ve y se sienten seguros y son muy buenos para atraer a aves y insectos en general.
La familia Asterácea es otra que también no puede faltar, especialmente para mariposas y para abejas. Es de las familias más visitadas o más importantes que hay, además de que hay muchísimas especies. Acá, bueno, la flor es fácil de identificar, ¿verdad? La típica flor de girasol. Ya colores y formas pues varían un poquito, pero casi que la flor es la típica flor, ¿verdad? De un girasol. Que de hecho esto no es la flor, sino que es una inflorescencia. Las verdaderas flores son pequeñitas y están como en el centro, pero por términos prácticos llamémosle acá la flor. Y tenemos también muchas especies, ¿verdad? Y también que son como arbustos, son pequeñitas, que son muy comunes. Por ejemplo, el caso de la tora, que es esta acá, flores blancas. El caso de la dalia, que también es muy común en varios jardines. Algunos bejucos o enredaderas, como el caso del cenecio. Y están las mismas herbáceas, ¿verdad? Que crecen en cualquier potrero y ahí van a estar siempre atrayendo polinizadores. Eh, Incluso me atrevería a decir, bueno, hay especies que son exóticas, ¿verdad? Que no son nativas o que están naturalizadas. Hay muchas especies de estas que están naturalizadas o que son introducidas, pero también son buenas para atraer mariposas, ¿verdad? Independientemente si la flor es de aquí o no es de Costa Rica, siempre hay un montón de mariposas que van a estar visitándolas. Entonces, en el peor de los casos, tampoco es que son desaprovechadas, sino que realmente es un alimento que la mayoría de insectos va a aprovechar. Entonces es una excelente opción y siempre van a estar llenas de abejas y mariposas. Entonces es una muy buena planta para sembrar. Todas las que sean asteráceas, casi que todas son bastante buenas. Otras que son muy comunes, pero que no son tan fáciles de conseguir, son las melastomatáceas, que son las que se conoce como lengua de vaca. La melastomatácea, la hoja, se reconoce relativamente fácil cuando uno presta atención, porque tiene las venas así como paralelas, ¿verdad? Y salen, no es la vena principal con las otras secundarias, sino que salen varias venas como paralelas en la misma hoja. Una vez que usted la ve, créame que no se le pierde y la mayoría de melastomatáceas se identifican relativamente fácil. Y les digo esto, ¿verdad? Porque esta planta no es tan común en viveros, porque es un poco difícil de reproducir, pero sí es muy común que crezcan potreros, que crezcan charrales, que crezcan en un jardín, en cualquier lugar puede crecer, y es porque es muy dispersada por el viento por las aves. Entonces, si uno la ve, está creciendo, realmente es una buena opción, una excelente opción dejarla crecer, porque créanme que estas plantas, que muchos son arbustitos, algunos son árboles o arbolitos, pero muchos de estos arbustos son de lo mejor para atraer aves, porque les encanta las aves, principalmente aves que están acostumbradas a zonas como un poco más intervenidas, ¿verdad? Como más de áreas abiertas, no tanto de bosques, y es una excelente opción para atraer aves y ellas crecen bastante bien en cualquier lugar. Entonces, no hay que darle muchos cuidados. Entonces, si las ve, realmente es una excelente opción dejarlas crecer. Si las consigue en algún lugar, mucho mejor, pero es una excelente opción para atraer aves en lugares pequeños o zonas abiertas. Hay otro montón, ¿verdad? Que hay otras que son las típicas que se encuentran en los jardines, pero es que son buenísimas, ¿verdad? Las amapolas, los rabo de zorro o cola de gato, la lantana, ¿verdad? Estas las vemos en todos los lugares y realmente son buenísimas opciones, ¿verdad? Porque es flor que está todo el año. Entonces, les encanta a los colibríes, les encanta a las mariposas y es otra opción también buenísima. Y bueno, las palmas también es otra buena alternativa. Palmas me encanta, por ejemplo, a muchos mamíferos. Hay algunas nativas como la pacaya, o otras palmas también nativas, y esta siempre va a ser buena alternativa. Por ejemplo, especialmente para tener esta diversidad que les comentaba, o para tener como jardines más tropicales, y siempre es una buena opción de alimento también para muchos mamíferos de la Valle Central, incluso muchas aves también que se alimentan de eso. Y ya para finalizando, el caso de las herbáceas y enredaderas, comentarles algunas. Dentro de las herbáceas, tenemos las heliconias, que es la típica planta, ¿verdad? Ver las flores, ¿verdad? Como les digo, la típica característica de flor colorida con colores súper llamativos. Aquí dominan anaranjado, amarillo, rojo, y es excelente para colibríes, ¿verdad? Como les digo, o les mencionaba ahora, los colibríes, dependiendo del tamaño del pico, visitan diferentes flores. Entonces, por ejemplo, mientras que acá, con estas, por ejemplo, las lantanas, vamos a encontrar colibríes con picos principalmente cortos. El tener estas flores también nos va a permitir atraer otro tipo de colibríes, ¿verdad? De picos más largos, que también son importantes, ¿verdad? De hecho, muchos ermitaños les encanta este tipo de flores, y los ermitaños, pues en general no son muy comunes dentro del Valle Central. Entonces, es ofrecerle alimento a unos colibríes que ya no son tan abundantes, porque ya tal vez ya no hay tantas flores o tanta conectividad como había antes. Heliconias también hay muchas nativas, se encuentra mucho en viveros y es una excelente opción.
Otras también que son esas típicas platanillas, por ejemplo, la caña agria, la bijagua, ¿verdad? Son también plantas que se pueden tener en espacios relativamente pequeños, que son ornamentales y que van a traer siempre también muchos polinizadores como colibríes o abejas o mariposas o otros insectos de ese tipo. También está lo que son rastreras y trepadoras, ¿verdad? Esto que les comentaba de que es bueno tener estructuras, ¿verdad? Tener, por ejemplo, en un espacio aunque sea pequeñito, buscar tener plantas rastreras, otras un poquito más altas, luego los arbustos y luego el árbol, ¿verdad? Tratar de replicar esto. Entonces, estas son como algunas plantas que son muy buenas como para usar en la parte baja, como para esta parte rastrera. Entonces, como les digo, esto sin duda va a traer abejas, va a traer más insectos, va a traer más animales y con ellos va a traer otro montón de animales más. Entonces, algunas opciones que se pueden encontrar en algunos viveros que son nativas y que además atraen abejas o que atraen a mamíferos, puede ser, por ejemplo, el caso de la cucaracha, que hay una especie hay varias especies nativas, hay una que es exótica, pero hay varias especies nativas que la flor atrae muchas abejas, por ejemplo. Este canutillo, que es un zacate que se ve mucho en San José, si uno presta atención, la flor es muy pequeñita, pero la flor azul es típica, ¿verdad? De muchos de estos comelinos, que también se puede conseguir y se ve en algunos lugares, es una planta también que atrae muchas abejas, o ya un poco más grandes, el caso de la mano de tigre, ¿verdad? Las monsteras, o la misma lotería, o garrobos, o estas especies también, estas aráceas, que también son muy buenas como, porque son como rastreras, ¿verdad? Que se pueden tanto trepar al árbol como poner de forma rastrera en el suelo. Entonces, me ayudan a mí a tener estos jardines más diversos que créanme que estas cositas van a aumentar un montón la cantidad de animales que uno ve. Y también, por supuesto, lo que son enredaderas. Enredaderas hay montones, pero algunas que quería resaltar, que también buscando tener como más complejidad, ¿verdad? No, no es solo el típico jardín de tener solo flores, sino también tener todo tipo de plantas. Y enredaderas, por ejemplo, tenemos el caso de churistate, que es también muy bueno para mariposas o para abejas. Las pasifloras para las mariposas también son buenas, no solo por el tema del néctar, sino también de que hay larvas que se alimentan mucho de las hojas de pasifloras. O este otro que es el raspaguacal, que también es muy común en Valle Central, este de flores moradas, que también es una enredadera muy, muy noble y muy buena para atraer fauna en el Valle Central. Y como les digo, especies hay montones, ¿verdad? No mencioné, yo creo que ni la mitad del montón que me gustaría haber mencionado, o dejé por fuera, pero, pero la idea que quería transmitirles es que principalmente buscar, ¿verdad? Tener diversidad y ojalá diversidad de plantas nativas, porque entre más diversidad, más especies vamos a ver. Y bueno, un ejemplo que quería comentarles para cerrar, no sé si recuerdan que hace un tiempo hubo un evento que se llamaba Reto Naturalista Urbano, que se hizo en San José, que la idea era registrar la mayor cantidad de plantas y de animales que hubieran en el GAM. Y justamente de la persona que registró mayor cantidad de observaciones, bueno, es una amiga mía, que es Margarita Chávez, ella fue la persona que más registró diversidad dentro de todo este reto, o si no fue la más, quedó como en el top 3, ¿verdad? Pero quedó súper altísimo. Y este registro de un montón de especies no fue ni en el río, ni en una zona arbolada, ni en un parque, ni mucho menos, fue en el jardín de ella. Y de hecho, ya, bueno, le pedí que me compartiera algunas fotitos y vean ustedes que es un jardín, pues es grandecito, pero tampoco es inmenso. Pero el hecho que haya visto 120 animales, ¿verdad? En algo que fueron como 3 días y ese montón de especies que vio, es impresionante, ¿verdad? Para que ustedes vean la cantidad de animales que a veces uno no presta atención que pueden llegar en un solo jardín. Y eso está en Coronado, ¿verdad? Que tampoco es un área también urbana. Entonces, aquí están algunas fotitos, ¿verdad? De cómo un jardín puede ser un lugar increíble para un montón de fauna. Y de hecho, bueno, entre las flores, vean ustedes el rabo de zorro, el coralillo, las asteráceas, y de hecho me compartí un montón de fotos, y, y ahí se ven las aves, se ven los insectos, y realmente es que es un ecosistema. O sea, realmente no pensemos que el ecosistema es solo el río, que también lo es, ¿verdad? O solo el parque, sino que los jardines, a veces pequeñitos, a veces medianos, créanme que la importancia de conservar esos espacios pequeños dentro de la parte urbana es enorme, enorme, y la cantidad de animales que pueden albergar aquí también es enorme. Entonces, bueno, con este ejemplo quería cerrar y bueno, tengo espacio para preguntas. Ok, sí, no es tan tarde. Entonces, bueno, muchísimas gracias por poner atención y procedemos con la parte de, de preguntas y respuestas.
Ok, voy leyendo por acá. Me dice Gabriela, el problema del poro extranjero en las zonas urbanas es que es muy quebradizo, es peligroso para los peatones. A nosotros nos ha pasado, caminamos con miedo a las aceras donde hay poros. Exactamente, por eso el poro es excelente para zonas, por ejemplo, para el río, cerca de ríos es muy buena opción, pero como mencionaba antes, el tema de la planificación y el saber qué estoy sembrando también, como dice Gabriela, es muy importante, ¿verdad? Y esto pasa con muchos árboles que no solo crecen mucho, sino que tienen ramas quebradizas y por eso es que terminan cortándolos. Y el caso del poro pasa por eso. De hecho, el poro, por un lado, tiene eso, ¿verdad? Y por otro lado, las mismas espinas que tiene tampoco lo hace una especie que sea tampoco apta para poner en parques urbanos o poner en zonas donde hay tránsito de personas, porque también es peligroso, por supuesto, ¿verdad? No solo las ramas, sino también eso. Entonces, como les digo, la planificación siempre es importante, ¿verdad? De que no hay especie mala realmente, sino de que hay especies mal colocadas, ¿verdad? No es que sea especie mala, sino que está mal colocada o está en el lugar incorrecto. Entonces, también es importante tener en cuenta. Preguntan, ¿dónde puedo encontrar información sobre las especies nativas de cada zona? Bueno, vamos a ver. Hay algunas guías, por ejemplo, bueno, hay una guía de ciudades dulces de Curridabat o de plantas dulces que también tienen muchas de estas especies que son típicas para atraer polinizadores y tienen muchas especies que, como les digo, funcionan para un montón de cosas más. Hay guías como esta que tengo acá, que es Árboles y arbustos de importancia para las aves del Valle Central, que también es muy buen librito. Este se consigue en el Museo Nacional. En internet se pueden encontrar también otras fuentes y en los viveros también. Ustedes preguntan principalmente cuando hay viveros forestales, por ejemplo, estos del ICE, de la Compañía de Fuerza Luz, de las universidades públicas, también son buenas opciones para ir a preguntar y ahí tiene muchas especies de las que comento acá. Y tal vez en el vivero típico todavía nos falta como esta parte de producir plantas nativas en los viveros más comerciales o los más comunes en Costa Rica, pero cuando vamos a viveros forestales es donde hay como más chance de encontrar algunas de esas especies porque son más enfocados en regeneración. Dice, buenos días, ¿existe algún tipo de literatura para identificar las mejores opciones para tener en casa? Tengo un patio aceptable, pero me gustaría diversificar. Era como le comentaba otra, la guía de plantas dulces, la recomiendo, está en internet, usted pone plantas dulces, Curridabat, y le va a salir una guía, es muy buena, tienen plantas muy buenas, o esta que le comentaba también de árboles y arbustos para atraer aves. Yo creo que en las dos va a encontrar un montón de especies buenas. También hay una de la Compañía Nacional de Fuerza de Luz que es bastante buena, de plantas para sembrar. Hay una página también, se llama página Pronativa, eh, que también tiene muy buenas opciones de plantas. Estas son un poco más raras o difíciles de conseguir, pero es bueno también para conocer. Pregunta Silvia, ¿cuáles especies de árboles podemos sembrar en un contenedor maceta grande? ¿Y qué tan grande tendría que ser la maceta para sembrar el árbol? Me gustaría poner algún arbolito pequeño en una maceta, en un balcón. Realmente no estoy seguro, no se me viene a la mente ahorita árboles, así como por especie no se me viene a la mente. Hay muchos, por ejemplo, hay algunos ficus que siempre y cuando sea un árbol resistente a la poda, créanme que una maceta grande se puede adaptar bien. Pero yo creo que lo importante es ese tema de que sea resistente a la poda y que uno pueda mantenerlo controlado en el espacio y de esa manera el árbol se va a conservar bien. Sé que hay algunos ficus que se pueden mantener bastante bien en macetas, pero más especies ahorita no se me viene tanto a la mente. Pero sí es tener en cuenta eso de cuando lo compras, de preguntar que sea resistente a la poda y ahí se va a mantener bien. Esta clase de árboles que atraen fauna no me generarían algún tipo de problemática en la casa, como que busquen otros alimentos en la basura o cuitas en los techos. Me imagino que piensa como en fauna, por ejemplo, como mamíferos, como el tema de pisotes o mapaches. Eh, hay dos temas importantes con esto cuando hablamos de mamíferos que pueden ser conflictivos, ¿verdad? Uno es que estos mamíferos están buscando, primero, entre más alimento haya en los parques o en las áreas naturales, y alimento me refiero a flores o frutos, entre más alimento tengamos en estas áreas naturales, menos van a tener ellos que buscar complementar alimento en las casas, o meterse en las casas para buscar comida, ¿verdad? Ellos lo hacen porque a veces o no hay suficiente comida, o ellos buscan la opción más fácil, y porque nosotros no les hemos generado las opciones ideales para convivir. Entonces, entre más alimento haya en áreas naturales, en árboles, en plantas, menos van a estar ellos interactuando con personas para buscar comida. Y el otro tema importante también con estos mamíferos es que siempre
hay que tener muy presente el tema de manejo de desechos, ¿verdad? Lo que es dónde colocamos la basura, no dejar nada expuesto, el manejo de residuos orgánicos, ¿verdad? Todo esto es lo que al final también que favorece mucho que estos animales estén metiendo a las casas o estén visitando malos jardines. Entonces, si tenemos zonas urbanas con mucha disponibilidad de alimentos en árboles o en plantas, y por otro lado tenemos buenas prácticas de manejo de desechos, este tipo de conflictos y problemáticas realmente se reducirían montones, pero por montones, hasta el punto de que yo creo que incluso ya no serían problemas como el que lo es ahorita. Pero esas son las dos cosas más importantes para evitar ese tipo de conflictos con ese tipo de animales. ¿Verdad? Que igual, recordar siempre que nosotros invadimos el hábitat de ellos y no, y no al revés, ¿verdad? No es que ellos están invadiendo las casas, sino que nosotros los invadimos a ellos. Dice Silvia, por favor, ¿puede recomendarnos lugares donde podemos adquirir algunos árboles de los que nos habló? Sí, como le mencionaba, yo creo que lamentablemente, aunque hay viveros, ¿verdad? Ahorita no se mira tanto a la mente, aunque hay viveros que producen muchas plantas nativas, lamentablemente la mayoría todavía producen plantas exóticas. Estos, por eso yo recomiendo que visitar los viveros como que son más técnicos, ¿verdad? Con lo que son viveros forestales, los que comentaba de la Compañía de Fuerza de Salud, del ICE, de la Universidad Nacional, del TEC, de la Universidad de Costa Rica. El vivero Fundazó también en Santa Ana tiene muchas de estas especies y muchas herbáceas. Entonces principalmente en estos lugares, de hecho hay otro también en Santa Ana, que se me olvida el nombre, en la Garita también. Este tipo de viveros son como los mejores para ir a buscar este tipo de plantas nativas. Y ojalá que algún día más viveros se apunten a producir plantas nativas, ¿verdad? Porque ornamentales, como vimos, hay por montones y tienen otro montón de beneficios. Buenos días, ¿cuál de estos arbustos o árboles atraen más cantidad de aves? Soy estudiante de biología con énfasis en biología tropical y tanto a mí como a mi hijo que nos encantan las aves, perdón por la falta de tildes. A mí me pasa eso también con el teclado, ¿verdad? A veces uso el teclado de la laptop y no tiene tildes. De arbustos, yo creo que como le mencioné, para mí si hablamos de números, yo creo que de árbol es los higuerones y de arbustos, sin duda me quedo con el huitite, que también es es increíble la cantidad de aves que llegan al huitite. Las heliconias funcionan como esferas de larvas de orugas para que nazcan mariposas. Personalmente no he visto. Por ejemplo, las mariposas, como les digo, he visto muchas relaciones de mariposas con las pasifloras, con las viboranas, con algunos eh, diurnos, para ver. Pero personalmente nunca he visto en heliconias, pero no me extrañaría que hubiera, ¿verdad? Al final muchas de estas especies se adaptan o sea, hay muchas especies de mariposas y obviamente ellas también buscan diferentes especies de plantas. Entonces no me sorprendería que hubiera, pero en este momento no recuerdo realmente si hay alguna mariposa que esté también con larvas de heliconia. Flores de pleno sol para sembrar en maceta, pero que atraigan abejas. Las asteráceas, como les comentaba, estas típicas como que tienen la flor como el girasol, quedan muy bien en macetas y atraen muchas abejas. ¿Qué piensan de los comederos para las aves? En algunos lugares se utilizan bananos, papayas. El tema de los comederos, como les digo, bueno, primero es ilegal. Eso ya también hay que resaltarlo siempre cuando esta pregunta, que es una pregunta también muy importante porque todavía se da mucho. Actualmente es ilegal poner comederos artificiales, tanto el de los colibríes, ¿verdad? Como estos con frutas que se ponen, y entonces hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, como el tema con estos comederos es que cuando nosotros digamos, si es un lugar muy urbano, uno podría pensar, sí, no puedo sembrar plantas, aunque como vimos también hay plantas para cualquier lugar. Es cierto que no hay muchos recursos, pero el problema es que cuando ponemos comederos artificiales, le estamos como inhibiendo a las aves el dispersar semillas en otros lados, porque en vez de andar ellos buscando semillas en plantas o frutos en plantas y andar dispersando y cumpliendo su papel como dispersor de semillas en el bosque, están comiendo banano y están comiendo papaya y le estamos como quitando el rol que ellos tienen dentro del bosque. Entonces, cuando las atraemos más a comederos, estamos reduciendo el servicio que nos dan las aves para dispersar semillas, ¿verdad? Porque es menos visitación que tienen a plantas. Entonces, hay que verlo también por este lado, que siempre es mucho mejor tener plantas, como me comentaba, que tener los viveros, los viveros, tener los comederos artificiales.
Pregunta Andrea, arbustos con flores que puedan ser sembrados en maceta de 50 litros, que pregunta más específica. No me hago el número ahorita cuántos son 50 litros. Este, no sé, no sé, no me viene a la mente ahorita, voy a darle cabeza y ahorita le contesto con la maceta. Y si no, ahorita también lo pongo en el chat. ¿En qué lugar se pueden conseguir algunos de estos árboles y arbustos? También ya comenté arriba los lugares que recomiendo. Pueden darnos alguna lista de viveros forestales, los que les comenté, las universidades, del ICE, de la compañía, el de la Garita, el Fundazú, yo creo que son muy buenos y ahí se encuentran la gran mayoría de las especies que les comentaba acá. Alguna guía para conocer plantas que sean tóxicas y que se deben evitar en entornos urbanos. De hecho hay una guía, ahorita no la tengo a mano, pero sí, usted pone en Google, de hecho hay una guía de plantas tóxicas, ahorita si la encuentro la puedo mandar en el chat, pero sí, que también eso es importante, que pasa también con muchas plantas, pero en Google se encuentra. Yo hace poco descargué una en Google de plantas tóxicas que se usan mucho en jardines y hay un PDF que también, y como digo, como la mayoría de estas son introducidas, entonces muchas de estas también se encuentran en Costa Rica. Ahorita no tengo a mano, entonces no recuerdo el nombre exacto, pero casi que así me apareció primero en Google cuando lo estaba buscando. Tengo lombricultura. ¿Cómo puedo atraer pájaros sin poner en riesgo el compostaje? Está tapado, pero imagino que ellos escarbarían. Es una muy buena pregunta. Realmente yo creo que sí, la idea es como tenerlo lo más tapado posible, pero siempre y cuando ellos tengan alimentos en otros lados, que si tiene plantas sembradas, yo creo que ellos se van a enfocar mucho en el tema de los frutos. Y sí, yo creo que realmente la clave es como tenerlo tapado. No creo que ellos se vayan a poner a dañar más el compostaje si está bien tapado en realidad. Buenos días, tengo plantado un árbol de mora dulce, y creo que es exótica. Ya trae aves, yo he encontrado 10, 15 aves y muchos insectos, es conveniente dejarlo, buscar otro árbol. Realmente es mejor dejarlo. O sea, yo digo que estos árboles, el problema, lo que hay que investigar es cuando el árbol es invasor, ¿verdad? Como les digo, una cosa es exótica y otra cosa es invasor. Por ejemplo, este otro árbol que está sembrado en San José, el hisopo, es una especie exótica, pero no es invasora. Entonces, realmente yo no le veo sentido a ir a cortar todos los árboles cuando actualmente hay un montón de reinitas que le encantan. Entonces, con esta mora dulce, realmente es mejor dejarla ahí porque ya está produciendo frutos que llegar y sembrar otro árbol y esperar hasta que crezca y hasta produzca, este, que quitarla. Entonces, esa especie de mora dulce no es invasora y realmente es mejor dejarla porque igual están proveniendo, por lo menos proveen este servicio de alimento para las aves. Pregunta, pero se me perdió. Ok. Arbustos para atraer mariposas, estoy empezando una colmena. Para mariposas a lo mejor son las rubiáceas que le comentaba, y también asteráceas, pero por ejemplo las rubiáceas, la palicorea, ¿verdad? Cafecillo, o el coralillo, la melia patens, son buenísimas. De hecho, usted va a mariposario en cualquier lugar y lo que más va a ver son, por ejemplo, rubiáceas. Gracias, muy interesante. Me llamó la atención pensar que en el área metropolitana puede encontrarse pues clientes. Tenga buen día. Sí, de hecho, a mí también me sorprendió cuando me contaron, pero sí, son en San Francisco de los Ríos y en La Bruca. Hay como reportes ahí de que se ha visto. Es realmente sorprendente, pero ahí andan y yo realmente creo que el hecho que haya tanto árbol frutal les ha ayudado mucho a ellos, porque incluso, bueno, cuando los tienen en cautiverio, casi que lo que le dan son principalmente frutas, de este tipo de frutas, a pesar de que son animales que se alimentan mucho de semillas también. La planta ornamental que se llama ginger es beneficiosa para algún insecto. Sí, las gingiberáceas, todo lo que son ginger también, como les comentaba algunas, como por ejemplo el bijagua o otras platanillas, las costos, todas estas realmente son bastante buenas para atraer mariposas. Creo que con eso estoy con las preguntas y respuestas. Creo que no hay muchas más acá. ¿Qué montón de Yo, preguntas? ¿Qué dice? No sé también yo cómo estamos con el tiempo, Ania. Perdón. Son las 11:06. Nada más para comentarte que por acá había una pregunta que tenía que ver con lombricompost, porque consultan que cómo cómo podría ser para atraer aves, y bueno, para atraer aves y que no, pues no, y proteger el lombricompost.
Aquí está, dice Katia Ramírez, pregunta, tengo lombricultura, sí. ¿Cómo puedo atraer pájaros sin poner en riesgo el compostaje? Está tapado, pero me imagino que ellos escarbarían. Sí, estaba hablando, pero realmente no sé, ahí sí prefiero no vaciar mucho, pero en realidad yo creo que si el compostaje está bien tapado, yo creo que no va a haber problema. Pero sí, de hecho es una muy buena pregunta porque no conozco un caso específico, ¿verdad? De que hayan tenido problemas con eso. Entonces, yo creo que hay que buscar como alguna forma de que quede bien tapado y que las aves, pues, de quitarles esta posibilidad de que lo hagan. Pero como le decía, siempre y cuando haya frutos, como que tenga mucho alimento, yo creo que las aves se van a concentrar también en esto. Pero sí sería un buen experimento de buscar, de probarlo, a ver qué resulta. Y si no, buscar también maneras de cómo tapar lombricompost, porque realmente no conozco una experiencia donde hayan podido evitarlo de manera efectiva. Gracias, Josie. A usted. Está bien, es que hay un montón de preguntas, qué bonito. No quiero perderme alguna. Ver si en el chat cuesta un poco más, vamos a ver. Sí, yo nada más antes, bueno, para que dar un chancecito, mientras Josie busca las preguntas, quiero comentarles que el día sábado 27 a las 10 de la mañana vamos a tener lo que es la segunda promoción de jardineras para el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. Yo en el chat les puse el enlace para que se puedan inscribir. Esto es una actividad muy bonita que estamos realizando, ya iniciamos el año pasado. Tenemos 16 jardines rastreados dentro del corredor biológico, donde continuamente estamos participando, ahora compartiendo ideas, y la idea es que posteriormente, después de la pandemia, podamos hacer intercambio no solamente de saberes, sino de plantas. Están cordialmente invitados, invitadas el sábado 27 a las 10 de la mañana. El enlace se encuentra en el chat, pero también posteriormente vamos a compartirlo en las redes. Muchas gracias, Laura. Sí, acá veo uno también que hace un comentario de árboles de limón, que también los cítricos también son muy buenos, especialmente por, bueno, la fruta, lo que es principalmente naranja y mandarina, trae muchas aves. Y igual, cualquier cítrico, las flores siempre atraen muchas abejas. Y tal vez por ahí anda la pregunta, que la misma flor, como atrae abejas y atrae muchos insectos, van a llegar aves insectívoras. O también estos árboles pasa mucho como que a los cítricos se les pegan mucho los líquenes o se les pega bromelias, otro tipo de plantitas, y igual aquí también encuentran refugio muchos insectos y ahí también atrae aves insectívoras, otro tipo de aves. Igual, como les digo, a veces la misma estructura del árbol, la misma arquitectura también, solo por eso, aunque con que sea un sitio de descanso, ya va a traer también animales. ¿Dónde conseguir semilla guarumo? El guarumo no es tan producido en viveros como me gustaría que fuera. Creo que no es tan fácil en realidad, pero sí, por ejemplo, en el de Santa Ana, sí lo han llegado a producir. Y es que le digo también, los forestales que mencionaba de las universidades y del ICE, por ejemplo, también ocasionalmente sería como preguntar, porque es como a veces tienen y a veces no tienen, pero no es tan común como otros. El guarumo yo creo que él va a prestar atención porque es un árbol que como es común, es muy probable que llegue al jardín, ¿verdad? Que llegue a algún lado. Entonces, y como la hoja se le conoce muy fácil, es como prestar atención y con mucha suerte puede llegar en cualquier lugar, en cualquier jardín del GAM. Sería más bien que como moverlo, nada más a veces. Flores de pleno sol para sembrar en maceta, bueno, ya comenté anteriormente. Super útil, gracias. ¿Qué tipo de plantas ornamentales para zonas montañosas frías me recomienda? Para montañosas, la familia Ericacea, así Ericacea como suena, muchas les conocen como muelas o las fucsias también. Así fucsia, como el color se pone fucsia en Google, va a escribir acá. Fucsia. Muchas de estas fucsias tienen plantas, tienen flores como moradas o las típicas muelas también son de zonas altas y lo pone la familia Ericacea. Así puedo buscar en Google, así, fucsia. Son típicas de zonas montañosas, de zonas frías y son buenísimas para frutos y para también para flores, y típicas de zonas altas y frías.
Aquí comentan que el centro de Santa Ana tiene mucha variedad. Sí, en Santa Ana tiene muchas especies. Ahí es un lugar bonito, van, conocen, pasan un domingo y de paso visitan el vivero y pueden encontrar muchas especies. Las enredaderas triquitraque anaranjadas son exóticas, son nativas. Esa es exótica, pero también atrae colibríes o mariposas. Pero sí, esa anaranjada que se ve mucho, esa es exótica. Es de Sudamérica, si no me equivoco. Las plantas tóxicas para personas afectan a los animales, a algunos sí y a otros no. Por eso les comentaba lo importante de que es buscar plantas nativas, porque si es una planta nativa, créame usted que los animales que ya tienen años de conocer esa especie e interactuar con esa especie, los que saben que tienen que evitarla, la van a evitar. Y los que pueden comérsela porque son bastante valientes, por ejemplo, pasa por ejemplo con las orugas, que las orugas, muchas pasifloras son tóxicas, pero las orugas ya tienen años de saberse las mañas de la pasiflora, entonces más bien ellas crecen ahí y absorben las toxinas de las pasifloras, ¿verdad? Pero por eso es importante sembrar plantas nativas, porque los animales de acá ya las conocen. Pero si traemos una planta tóxica de otro país, esos animales no saben que tiene esta planta. Entonces, cuando son tóxicas, prácticamente pues quedan a la suerte y también les afecta a muchos de ellos. O aprenden por las malas, ¿verdad? Que no está ya eso como en su aprendizaje, sino que aprenden por las malas. Entonces, por eso es que es tan importante siempre buscar plantas nativas. Creo que me parece que estamos. También porque era hasta las 11, no quiero también pasarme mucho, pero de verdad me alegro mucho que haya tantas personas y tantas preguntas, pero me parece que estamos con el tiempo. No sé si Ania o Laura también quiere hacer otro comentario. Muchas gracias, Josie. No, de verdad, que estuvo bastante aprovechado el tiempo y esperamos que ver muchas de estas plantas en los patios de las casas, ¿verdad? Y donde podamos tener un espacio para atraer toda esta biodiversidad tan importante. Y Yo darle sí, las gracias a todos y a toda la participación, a usted, Josie, por la oportunidad de aprender muchísimo más sobre esta nueva dinámica de las comunidades y a Ania por el espacio también. y de mi parte también, muchísimas gracias a todos y todos. Me encanta así cuando hay tanta participación y tantas preguntas. Y de verdad, gracias por acompañarnos y un gusto de estar acá. También gracias a Ania y a Laura también por ayudarnos con el espacio y también con la logística. Y bueno, estamos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Josie. Que pasen todos y todas buenas tardes. Gracias.